en el Congreso de la República. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita mejorar algunas condiciones laborales. Sí. Hay que mirar es de qué forma para no afectar lo que siempre nos han dicho los empresarios, y es que se afectaría la generación de empleo si se garantizan esos cambios, esas mayores posibilidades de un recargo nocturno o un recargo dominical, que es lo que incluye la reforma laboral que presentó el gobierno del presidente Petro. La doctora María Eugenia Lopera es presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, es la coordinadora ponente, ¿o me equivoco? Doctora Lopera, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para todos los colombianos. ¿Cómo va, doctora Lopera? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Mire, doctora Lopera, ¿cómo se presentó esta reforma? ¿Hay cambios realmente concertados con empresarios, con otros sectores, de lo que plantean estos artículos aprobados hasta ahora, estos 16 artículos? De la reforma, son 98 artículos en total. Como lo dice, se aprobaron el día de ayer solo 16, 14 que se aprobaron en un bloque que no tenía proposiciones, o sea, nadie estaba en desacuerdo con esos artículos, ninguna proposición llegó, ni siquiera 14, 15 de esos, porque el de que la jornada nocturna empiece desde las 7 de la noche tampoco tuvo una sola proposición negativa. Hubo un acuerdo total en 15 artículos de 16. Y en el número 16 solo hubo una proposición de modificación para cambiar la palabra dominical a día obligado de descanso, porque si bien en la mayoría de territorios colombianos el descanso obligado es el domingo, en otros no. Entonces solo se le cambió la palabra dominical por descanso obligado. Como lo puede ver, no hubo demasiado, un 100% de consenso en todos los integrantes de la comisión, independientemente de los partidos, de poderle devolver a los trabajadores colombianos lo que han perdido. Desde las 7 de la noche el recargo nocturno y el recargo dominical a un 100%, pero es progresivo, 80% 2024, 90-25 y al 100% 2026. Sí, esos son dos puntos muy importantes, doctora Lopera, pero también hay otro que fue aprobado, y es que las plataformas de domicilio como Rappi, ahora sus dueños tienen que pagar el 60% de la seguridad social de los repartidores, aunque trabajen como independientes. Pero me ha llamado la atención ver reacciones de los mismos trabajadores de estas plataformas diciendo que tal vez a ellos no los va a beneficiar mucho y que temen porque a futuro, por ejemplo, las compañías que los contratan puedan por esa vía no pagarles otros temas de seguridad social, sencillamente otros asuntos en términos laborales. ¿Ustedes han tenido en cuenta esas preocupaciones que tienen los propios trabajadores de estas plataformas? Si algo se ha discutido son, por ejemplo, el tema de las plataformas, porque ahorita es un trabajo donde, no nos digamos mentiras, es muy grande la cantidad de personas en todos los territorios del país que trabajan bajo este tipo de modalidad. Igual ha sido muy discutido el tema de los temporales. La verdad, la reforma ha sido ampliamente discutida. No, el que diga que no ha sido discutida no es verdad, ha sido ampliamente discutida. Es más, en la comisión se radicó desde el mes de septiembre y mire que apenas se vino a empezar a debatir en el mes de diciembre, 3 meses donde se hizo permanentemente audiencias públicas, se habló con los empresarios, yo misma hablé con el que me pedía la cita de los empresarios, se la daba, hablaba con ellos, los escuchaba. Sé que todos mis 20 compañeros de la comisión lo hacían en las audiencias públicas. El ministerio dice que obviamente hizo lo propio antes de presentar el proyecto, entonces el proyecto ha sido ampliamente discutido. Y yo sí quiero dejar una claridad ahí. Lo que pasa es que hay cosas a las que un trabajador no puede renunciar. El tema de estar afiliado a una aseguradora de riesgos, eso es innegociable. Si pasa algo que con esa persona y su familia, a veces algunos trabajadores quisieran que no se les pagara seguridad social en pensión o algo, sino que se les diera el recurso, y cuando estemos después de los 60 años que ya no se puedan ni mover, ¿qué? O sea, hay que pensar en el futuro de los trabajadores colombianos, hay que pensar en la pensión.
a futuro de los trabajadores. No todo es la inmediatez de que me entreguen más y ya en el momento. Hay que pensar en el futuro, en la seguridad si le pasa algo para nosotros y nuestras familias, y en la vejez. Eso es algo que se está pensando también en esta reforma. Y en el tema de las horas extras, de los recargos nocturnos y dominicales, compañera, yo fui cajera del Éxito cuando fui estudiante de la universidad, y yo trabajaba por la noche, trabajaba de 5 a 9:30 de la noche y los domingos, y mi aliciente obviamente para trabajar, porque yo hubiera querido estar descansando por la noche, cuando llegaba de la universidad yo hubiera querido estar descansando los domingos. El aliciente para trabajar en las noches y domingos era que el sobrecito les llegaba a uno un poquito mejor, pero si ni siquiera ese aliciente tienen los trabajadores, pues quisieran estar con sus familias descansando en la noche, ayudándole a los hijos a hacer las tareas, descansando con su familia y los domingos saliendo por ahí a pasear. Eso es algo justo para los trabajadores colombianos. Doctora Lopera, ¿qué opina usted sobre aquellas personas, analistas, sectores empresariales que dicen que esta reforma, por todos estos costos adicionales, volver a pagar recargos nocturnos desde las 7 de la noche, los dominicales, pues va a generar unos costos que al final se van a traducir en una mayor informalidad laboral? Es decir, personas que no van a tener acceso a eso que usted quiere promover también, por ejemplo, el acceso a una pensión, en fin, tantas cosas que se derivan de la informalidad. Esos dos puntos, por el contrario de los que quieren hacer muchos ver como si fuera malo, fue ampliamente consensuado y respaldado además por muchos empresarios. La mayoría de empresarios con los que yo me senté están de acuerdo con devolverle a los trabajadores los recargos nocturnos y dominicales. La mayoría están de acuerdo. Sus preocupaciones se generan más en otros puntos, como lo colectivo, pero en estos dos puntos están muy de acuerdo. Y también reconocen que el quitarle a los trabajadores el recargo nocturno y los dominicales no generó más empleo, como se decía antes, que eso iba a generar más empleo, no lo generó. Y sí, puede haber unos costos, pero hombre, hay que también pensar en la gente, no solo somos facturación, esto es una relación simbiótica. El trabajador necesita su trabajo para sostener su familia, pero los empleadores también necesitamos los empleados para poder, esa mano de obra para poder sostenerlas, para poder laborar las empresas. Entonces esto es una relación simbiótica, ninguno le hace un favor a nadie ni le están haciendo un favor a los trabajadores pagándole una manera justa. Es justo con los trabajadores colombianos pagarles su remuneración justa y digna. Entonces esto no va a quebrar empresas. La Comisión Séptima no quiere quebrar una empresa, lo hemos discutido ampliamente con los empleadores, con los empresarios, la mayoría, repito, están de acuerdo. Puede que la reforma laboral de 2002 no haya generado empleos, pero por lo menos tampoco los destruyó. Es que aquí las alertas están prendidas porque esta reforma laboral, con ese aumento del 25% de los costos para empresas y comerciantes, podría destruir empleos. Lo ha dicho el propio Banco de la República, que calcula que podrían desaparecer cerca de 450.000 empleos. Representantes, ¿están teniendo ustedes en cuenta estas alertas que ha lanzado el propio Banco de la República al respecto? Sí, señora, todas están teniendo en cuenta. Sobre estos dos puntos no están las alertas. Hay otras alertas en otros puntos que se pondrán a discusión en el mes de febrero, que regresemos a las sesiones ordinarias. Y todos los puntos, créanos que punto por punto se han estudiado y punto por punto serán debatidos de forma responsable en la comisión. Pero estos dos puntos, el de recargo nocturno y los dominicales, han sido ampliamente debatidos, y es algo justo para los trabajadores colombianos. Doctora Lopera, yo quiero preguntarle sobre un trino que esta semana puso el presidente Gustavo Petro. Yo creo que usted lo miró porque los estaba invitando a ustedes también a pensar en una reforma laboral que tuviera como un factor diferenciador, como que le entendí yo, no le pegara muy duro, sobre todo a las pequeñas empresas. ¿Eso se está teniendo en cuenta? No sé si va a existir alguna gradualidad, por ejemplo, en el tema de las horas extras, de pronto en próximos debates, o de los recargos dominicales, etcétera. ¿Un factor diferencial sobre las compañías más pequeñas del país? Yo no tengo Twitter, pero me lo enviaron y lo leí.
y es algo más sobre el derecho colectivo, que como le decía, aún no se ha empezado a debatir, está a partir del artículo 60 de la reforma, no se ha empezado a debatir y será objeto en el mes de febrero, pero se refería más a el derecho colectivo. Exactamente. Pues seguiremos pendientes del trámite que se retomará en febrero, doctora Lopera, ¿cierto? Hasta febrero cuando regrese al Congreso. Sí, en febrero 16 se reinician las sesiones ordinarias del Congreso. Ese será uno de los puntos que la Comisión Séptima obviamente debatirá, y desde la mesa directiva como presidenta de la comisión y como lo hemos hecho todos estos días, hemos dado todas las garantías para que la discusión se dé y se pueda participar de todos los sectores de la discusión. Entonces, a partir del 16 de febrero obviamente se volverá a colocar en la agenda. Doctora Lopera, muchas gracias. Que esté muy bien, un feliz día, feliz Navidad, Dios los bendiga. Lo mismo, feliz Navidad.